tuve una novia durante 3 años aquí en mi pueblo. 3 años duró la relación. Lo que pasa es que me enteré que me la estaba pegando con un chaval que venía de Murcia, de vacaciones. Y a mí eso me dejó destrozado. Me dejó en la mierda. Vamos, que hasta hace poco ni salía, ni comía... En la mierda. Estando en el bar con unos colegas echando unas cervezas, pues bueno, pues salió el tema de Fair Day, que era el programa este de citas. Y me dijeron que por qué no me animaba, que tenía que rehacer mi vida, que no podía estar anclado en el pasado. Claro, es que yo le tenía un asco a Murcia y a mi novia que no me dejaba seguir con mi vida. Dale una oportunidad a tu vida. Digo, pero coño, yo qué sé, para conocer tampoco hace falta ir a la tele. Me hago Tinder y ya está. Y ellos que no, que Tinder es pa' follar y ya está. Que no, hombre, que eso no. Que eso ahí no va, te van a hacer daño ahí. Y yo, bueno, ¿qué hay que hacer? Dice, mira, te grabamos un vídeo aquí ahora mismo, que hay que enviar al programa un vídeo. Bueno, pues explicando tu situación y nosotros nos encargamos de tú no te preocupes. Y al final grabé el vídeo, pues bueno, pues contando pues eso, que la mala experiencia que había tenido en el amor y que me gustaría encontrar a alguien, pues bueno, para recuperar la ilusión. Yo estaba muy reticente con todo esto, pero en el fondo como que quería ir al programa. Quería, pero no sé si me explico. Al final mandaron mi amigo el vídeo con todos mis datos y me llamaron del programa pues a las 2-3 semanas, calculo hecho enojo. Me explicaron qué día había disponible para ir, a ver cuál me venía mejor, pero claro, yo seguía teniendo mis dudas. Y yo, pues claro, yo le dije a ella, es que no sé, yo digo, a ver, digo, esto cómo lo hacéis, esto es para emparejar. Dice, tú no te preocupes, dice, si ya en el test de personalidad que tú hiciste en el formulario, pues ya encontramos una pareja compatible contigo. Claro, yo me quedé pensando, coño, pero si el test lo hicieron mis amigos, ¿qué mierda me vaya a buscar a mí? Pero bueno, que al final acepté y fui al programa. Vamos, que el programa se portó de lujo, que me pagaron el viaje, la estancia y además me dieron 100 euros. Yo llegué un martes y el miércoles teníamos que grabar. Me dijeron que a las 9 me recogían para irnos al plató. Digo, coño, pero digo, esto a las 9, digo, a las 9... Digo, bueno, a lo mejor será para probar, ¿no? Un poco, para familiarizarme con el entorno. Claro, yo me fui con lo puesto, con un chándal y una camiseta que tampoco... Claro, yo no sabía que se iba a grabar ya, ¿no? Si eso se supone que era para cenar. Como yo les dije, digo, esto no es para cenar. Pero no, eso es lo que hacen crear al espectador. En realidad el programa se graba a las 11 de la mañana. Que es como dije yo, digo, coño, digo, pero ¿qué voy a pedir yo aquí? Digo, si no he desayunado ni siquiera. Dice, ya, pero es que es la magia de la tele. Nosotros bajamos las persianas y parece que es de noche y creamos el ambiente. Total, que al final me maquillaron ahí un poco la cara, me peinaron y, vamos, pues me pusieron guapo para la tele, pero claro, como digo yo, pero no estaba yo presentable. Total, que ya me pusieron ahí en la barra, el camarero me preguntó qué quería y yo, pues bueno, yo qué sé, pues dije, pues ponme un café. Claro, rápidamente los del programa me vinieron y me dijeron que no, que eso no pintaba un café. Digo, coño, digo, si es que no he desayunado. Dice, no pides otra cosa. Como tú imagínate que son las 9 de la noche. Digo, bueno, pues ponte una Coca-Cola. Me pusieron la Coca-Cola y ahí esperando a la cita. Y yo estaba muy nervioso, estaba muy nervioso. Claro, imaginad que yo venía de una relación donde me hicieron mucho daño, donde me rompieron el corazón. Ahora entra por la puerta una petarda y ya pues ya entro en depresión. Total, que ya entró la muchacha y la primera impresión pues fue buena. Físicamente, así rubia como me gusta a mí, de ojos azules, digo, coño, por lo menos no parece de Murcia. Ya me presenté, le dije que era Jacinto, que venía de Jaén, y ella se llamaba Melody, que a mí cuando me dijo el nombre dije, coño, Melodía, suena bien. Ya le preguntaron a ella que qué quería beber y ella dijo que un ron Barceló Cola, que yo cuando yo me quedé allí diciendo, pero bueno, un ron Barceló Cola. Claro, no podía decir nada, pero coño, eran las 11 de la mañana, un ron Barceló Cola a las 11 de la mañana, como que... Ya nos sentamos y nos trajeron la carta para ver qué queríamos cenar. Que cenar, desayunar, que cenar a las 11 de la mañana a mí no me entra nada. Le dije a la camarera que me trajera algo ligero, una sala mixta. Digo, venga, pues eso mismo. La chavala se pidió macarrones de primero y solomillo de segundo, ¿no? Que yo dije, por Dios de mi vida, macarrones con ron Barceló Cola. Digo, si esto... Digo, bueno, Melody, cuéntame algo de ti. Y ya pues me dijo que era camarera en Albacete, tenía 23 años y que bueno, pues... que había pasado por una relación tormentosa, ¿no? Y que le gustaría encontrar el amor. Digo, pues coño, pues digo, eso mismo me ha pasado a mí. Digo, un hijo de puta de Murcia vino a quitarme la novia allá a mi pueblo. Dice, ya, es que hay personas en el universo que son muy malas por naturaleza, pero eso no nos tiene que condicionar a los seres vivos libres a encontrar nuestra media naranja. No sé qué coño me dijo. Mira, que yo me quedé allí diciendo, ¿por qué me está soltando la tía esta? Digo, está una de dos. O es filósofa o ya viene con... La verdad que empezamos a hablar durante la comida y surgió un feeling, un buen rollo con ella que yo me entendía con ella.
yo me entendía con ella. Digo, a ver si vas a estar el amor de tu vida, la tienes aquí enfrente tuya. Porque la cosa fluyó, ¿eh? Yo reconozco que soy muy enamoradizo. Que en el segundo plato yo ya me veía haciendo una vida con ella. Claro, y luego, pues los batacazos. Pero ella me hacía entender como que yo le gustaba. Porque yo estaba comiendo y digo, para cuando me pregunten qué hará estar en una segunda cita con ella, digo, yo tampoco quiero quedar en ridículo, ¿no? Yo tampoco me iba a tirar a la piscina sin saber que ella iba a decir que sí, ¿no? Porque como que queda en ridículo. Pero yo la tenía conmigo de que ella también iba a decir que sí. Nos comimos el postre y yo, pues, dije, no saques la cartera. Digo, ya pago yo. Que eso en verdad esto es mentira, ¿no? Porque eso no tienes que pagar nada, no tienes que... Pero bueno, yo quería tener un gesto con ella. Como dándole a entender que quería una segunda cita, ¿no? A ver si ahora me vas a decir luego que no, ¿no? Como que para prepararte el cuerpo que te voy a decir que sí. Ya llegó el momento de la decisión final, nos sentaron a las dos ahí en un banco y ya me preguntaron, bueno, Jacinto, ¿qué te ha parecido Melody? ¿Te gustaría tener una segunda cita con ella? Y yo pues yo fui sincero, pues dije, pues sí, mira, al principio no sabía si iba a haber feeling, pero coño, conforme ha ido transcurriendo lo de coño no lo dije, porque no se puede decir palabras en la tele, pero que sí, que había feeling, había buen rollo, y creo que si la cosa sigue fluyendo, esta mujer se puede convertir, vamos, que podamos empezar una relación sin ningún tipo de problema. Y ya le preguntaron a ella, Melody, ¿qué te ha parecido Jacinto? Y ella pues dijo lo mismo, que había encontrado en mí un ser extraordinario, porque ella ya me di cuenta que era filósofa, con el que le gustaría seguir fluyendo. Dice, bueno, pues enhorabuena. Y ya nos acercamos y nos dimos un beso, vamos, con lengua y todo, ¿eh? Ya salimos por la puerta y, bueno, pues yo le dije, bueno, ¿qué te apetece hacer? Que tenemos todo el día por delante. Claro, si era las 12 de la mañana. Digo, tenemos todo el día por delante. Digo, ¿te apetece ir a algún sitio aquí concreto que veamos la ciudad? Dice, no. Digo, ¿cómo? Claro, yo me quedé con una cara. Digo, ¿cómo? Digo, no, ¿por qué? Dice, es que he quedado con mi novio. Se me quedó una cara. Digo, pensé hace un momento me acaba de decir que me quería seguir conociendo. Digo, ¿cómo que tu novio? Dice, ya. Dice, pero es que eso era un papel, hombre. Digo, ¿cómo que un papel? Dice, sí, es que yo soy actriz en mi pueblo y he venido aquí a promocionarme. Claro, yo me quedé hecho un cuadro, ¿eh? La mandé a la mierda. La mandé a la mierda y del cabreo que tenía entré para adentro. A pedirle explicaciones a lo del programa. Yo estaba allí que no me creía lo que acababa de pasar. Escuchaba risas de fondo de la gente. De allí del programa, Carlos Sobera y toda esta gentuza, riéndose. Bueno, yo me fui a mi hotel desolado. Hice un viaje de vuelta malísimo, ¿eh? Malísimo, pensando en el hijo de puta de mi amigo. Digo, ¿cómo? ¿Para qué mierda habré hecho caso yo y habré ido a estas mierdas? Digo, que esto es mentira. Digo, si la tele esto es mentira. Y cuando llegué se lo dije a mi amigo. Digo, que sepáis que me había hundido más en la mierda. Y a día de hoy estoy en psicólogos, ¿no? Para que me intenten ayudar a recuperar la ilusión. Esta tiparraca jugó conmigo. Y para colmo, el otro día veo que me agrega a Instagram. Y ni Melody ni polla, se llamaba Raquel. Antes de bloquearla se lo dije. Digo, ¿qué? ¿Cómo te va con el novio? Dice, bien. Digo, bien, hija de puta. En fin, que soy un juguete roto.